Aliad Universidades es una red conformada por 7 instituciones que suman más de 100 años de experiencia en la educación media superior y superior del país. Aliad cuenta con más de 50,000 estudiantes en más de 30 campus en 15 estados de la República Mexicana. Ha beneficiado a más de 52,000 egresados y hoy en día es uno de los más atractivos caminos para una educación de calidad, accesible y relevante para la vida laboral. Universidad ETAC, con 4 campus ubicados en Coacalco, Chalco, Tlalnepantla en el Estado de México y Campus Tulancingo en Hidalgo. Universidad Valle del Grijalva, UVG, con 8 campus ubicados en Tapachula, Comitán, Tuxtla y Pichucalco en Chiapas, Villahermosa en Tabasco, Campeche, Coatzacoalcos en Veracruz y Mérida en Yucatán. Universidad de Estudios Avanzados, UNEA, con 8 campus ubicados en Aguascalientes, Querétaro, Saltillo en Coahuila, Chihuahua, Mexicali y Tijuana en Baja California. Universidad Tangamanga, UTAN, con 4 campus en San Luis Potosí, Industrias, Saucito y Tequis en la capital del estado, y Huasteca, en Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. La Concordia, con 3 campus y un centro de prácticas en la ciudad de Aguascalientes. El Campus Fórum Internacional, la Preparatoria Fórum Internacional, el Campus Centro, que se especializa en la licenciatura de médico estomatólogo, y el Centro de Prácticas Gran Concordia. El Instituto Gastronómico Corbucé, con 7 campus ubicados en Coacalco, Tlalnepantla, Metepec y Huixquilucan en el Estado de México, Querétaro, Ciudad de México y Guadalajara. Centro de Estudios Superiores de Tapachula, CEST. Las universidades que forman parte de Aliad ofrecen diferentes programas partiendo del nivel bachillerato, una gran diversidad de licenciaturas, incluyendo las opciones ejecutivas para personas que ya trabajan y en línea a través de nuestra plataforma OnAliad, así como posgrados. Dichos programas son parte de nuestra atractiva oferta académica que abarca las facultades de Arquitectura y Diseño, Hospitalidad, Derecho y Ciencias Sociales, Administración y Negocios, Educación, Ingeniería y Tecnologías de la Información y Ciencias de la Salud. La oferta académica Aliad está reconocida por la Secretaría de Educación Pública. Además, instituciones de la red están acreditadas por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES. Los planes de estudio de la red Aliad Universidades cuentan con contenidos de reconocidas universidades internacionales como Harvard, Yale, MIT y Stanford, que aseguran un nivel competitivo para todos los estudiantes. Contamos con una plantilla de más de 3,500 docentes con experiencia en el campo laboral, así como tutores especializados que acompañan, asesoran, apoyan y guían la preparación profesional durante la estancia en la universidad. Aliad Universidades ofrece diferentes opciones de flexibilidad y accesibilidad que responden a las necesidades del estudiante, diversidad de horarios, atractivas instalaciones, becas y plan de pagos, laboratorios equipados para prácticas profesionales, actividades extraacadémicas, sociales, culturales y deportivas que promueven un ambiente universitario. Además, impulsa valores en beneficio de la sociedad y el medio ambiente, lo que se traduce en formar ciudadanos con ética para que se dirijan con un sentido humano en su vida personal y profesional. Todas las instituciones que conforman Aliad Universidades fomentan una comunicación continua con padres y estudiantes para el seguimiento académico. Asimismo, otorgan un total apoyo al estudiante mediante cursos de nivelación, regularización y tutorías. En Aliad Universidades, entendemos que la educación es sin duda de las mejores inversiones que se pueden hacer, por lo que estamos comprometidos en que ésta refleje frutos al ofrecer una preparación relevante a partir de entender las necesidades y competencias que requiere el mercado laboral en México. Vinculación con empresas, convenios y bolsa de trabajo son solo algunas de las herramientas que ofrecemos a nuestros alumnos para la pronta inserción laboral.
Los alumnos son nuestra principal razón de ser y estamos convencidos que a través del modelo educativo que ofrecemos, podemos y vamos a cambiar el futuro de México. Aliad Universidades. Hoy vamos a platicar de la programación y de los costos. Un tema muy importante para cualquier proyecto que tengamos en mente, para la gestión del mismo y sobre todo pues para llevarlo a cabo. Dentro del programa, dentro de lo que platicaremos el día de hoy, por ejemplo, tenemos el siguiente. Vamos a platicar del siguiente contenido. ¿Qué objetivos tenemos el día de hoy? Hoy tenemos por objetivo definir un programa de etapas y actividades con su respectiva duración, así como definiremos el presupuesto que estime los costos para cada etapa del proyecto. Definir el presupuesto de cada uno de los procesos del proyecto y entender cómo se generarán estos costos en la operación. Para poder cumplir con este objetivo del día de hoy, vamos a definir la secuencia de actividades, qué son los recursos y duración de las actividades. Platicaremos rápidamente de un cronograma y de la ruta crítica que tenemos que seguir. Después pasaremos a definir qué son los costos, los tipos de costos, procesos de gestión de costos, planificaremos los costos, estimaremos algunos costos y obviamente todo esto con el fin de generar el famoso presupuesto. Ya en sesiones anteriores les comentaba lo importante que es tener el presupuesto de manera correcta y empatarlo directamente a lo que es nuestro proyecto. También les comentaba que es extremadamente importante recordar, por favor, que el presupuesto tiene que cumplirse plenamente y cabalmente. No somos la iniciativa pública, no somos el gobierno para darnos el lujo de hacer malos presupuestos y adaptarlo conforme vaya avanzando el mismo, acrecentando el costo del proyecto. Nosotros tenemos que ser claros, precisos. Nosotros tenemos que ser elocuentes ahí, al poner de manera correcta nuestro cronograma basado en nuestro presupuesto. Y para poder platicar eso, ¿qué les parece que platiquemos ahora sobre la programación, la introducción del contenido? Pues miren, así como en la vida diaria nosotros tenemos muchas actividades que realizar y de esas actividades que nosotros hacemos día con día, mucho de ellas también tenemos que gastar recurso, pues les platico que a la hora de gestionar un proyecto es lo mismo. ¿Por qué? Porque un proyecto, al igual que nuestra vida diaria, incluye tiempos, gastos, necesidades y obviamente debemos de considerar todo esto y más para poder solventar de mejor manera el proyecto y nuestra vida diaria. Básicamente, cada parte, cada etapa, cada día que nosotros hacemos implica un costo. Y estoy seguro que a lo mejor más de uno de los aquí presentes hace lo mismo que yo. Presupuesta y agenda con tiempo sus actividades y planea correctamente cómo las va a realizar para que no tenga ningún problema. Entonces, esa es la idea del día. Esa es la idea de hoy, perdonen ustedes. La idea de hoy es generar estas iniciativas, abrir campo con estas herramientas que nos permitan poder prepararnos y poder tener una programación adecuada, ¿verdad? Para ello vamos a realizar lo siguiente. Es importante tener en cuenta que todo proyecto necesita recursos financieros, ¿sí? Ya les había comentado que un proyecto requiere y puede cambiar de un momento a otro en base a algunas situaciones o vicisitudes que se vayan presentando en el camino. Y nosotros tenemos que tener la habilidad, la capacidad y la competencia suficiente para poder dar un golpe de timón cuando esto se requiera. Mas, sin embargo, siempre es importante tener una programación, tener un plan, establecer fechas en las cuales llevaremos a cabo cada parte del proyecto. Y si eso es importante, pues también los presupuestos son fundamentales, ya que el presupuesto nos va a especificar cuánto gastaremos en cada una de las etapas de nuestra programación. Fíjense muy bien aquí, compañeros, tenemos que prever situaciones posibles, tenemos que ser lo suficientemente capaces de tomar acciones, direcciones, cuando esto se requiera,
no se casen con un proyecto, entendamos que también las cosas cambian y pueden llegar a pasar cosas que no contemplamos que nos obliguen a reestructurar el camino del proyecto. Y para ello también tengan en cuenta que es esencial y fundamental optimizar los costos. Esto con la idea de ahorrar lo más que podamos los recursos, los costos y ser eficientes. Yo soy firme partidario, lo he comentado en muchas ocasiones, que la primera herramienta, la principal herramienta de todo negocio y de todo proyecto son los costos. ¿Ok? Llevar un control de costos correcto, de verdad les digo, va a permitirles infinidad de situaciones que van a poder ustedes prever, contemplar, corregir y hacer sin ningún problema. Alguien que se encarga de un proyecto, un empresario con su negocio, un comerciante con sus productos, debe de ser capaz de todo tiempo y en todo momento reconocer sus costos. De hecho, deberíamos ser capaces de identificar qué aumenta en cada parte de la cadena de la comercialización, de la distribución, de la logística o del proceso de producción, manufactura o ensamble de un producto. El control de costos les va a dar la pauta para que el trabajo, el proyecto sea exitoso. No lo dejen ahí, como siempre les comento, tengan mucho en cuenta esto de cuidar los costos. Yo no puedo iniciar un negocio o un proyecto si no tengo completamente bien ubicado mis costos. Por ejemplo, fíjense esta parte que es muy interesante, ¿sí? Aquí vamos a identificar, por ejemplo, que la programación es el desarrollo de actividades, la secuencia que tendrán las mismas y que van ligadas al proyecto. Se deben de conocer de manera exacta todas las actividades que voy a realizar para poder cumplir con el proyecto. ¿Qué necesito llevar a cabo? ¿En cuánto tiempo lo necesito? Esto es fundamental para que yo pueda establecer correctamente mi flujo de actividades. La programación no es otra cosa que delimitar los tiempos de acción de las actividades y sobre todo, a través de las métricas, identificar que lo hemos logrado cumplir. Imaginemos que nosotros queremos hacer una casa, ¿verdad? Si quisiéramos hacer una casa, pues dentro de la programación de actividades podríamos poner, ¿qué es lo primerito que tendríamos que hacer? Bueno, pues hacer los planos, ¿no? Los planos de la casa serían fundamentales para poder reconocer qué quieren, cómo lo quieren, dónde lo quieren y qué materiales necesitamos para hacerlos, ¿cierto? Una vez hechos los planes y una vez autorizado estos bosquejos, pues podríamos empezar a hacer un famoso presupuesto, ya que en base a eso, en base a los requerimientos del cliente, la casa pues va a tener algunas situaciones particulares y eso implica un costo. Es nuestra labor, y mejor dicho, es nuestra obligación, identificar correctamente estos costos para poderlos llevar a cabo. Entonces, cuando hagamos la programación y definamos correctamente cada actividad paso por paso, es importante definir qué recursos va a tener. ¿Ok? Esto de los recursos es indispensable porque vamos a estimar tanto el recurso en tiempo invertido, quiere decir cuánto tiempo consideramos que le vamos a dar a cada uno de estas actividades, así como los recursos económicos y de otro factor que puedan ser necesarios para el proyecto. La mayoría de las veces contemplamos factor tiempo y factor economía o recursos monetarios, ¿verdad? Pero no se les olvide que estimar, presupuestar es fundamental, es vital para que el proyecto se consiga y se realice como debe de ser. Estimar la duración de las actividades es también parte importante para conseguir la eficiencia del proyecto. Sumada a las estrategias de medición que ustedes pongan, a los famosos KPIs, van a conseguir, mis estimados y mis estimadas, pues formas de controlar el proyecto en todo momento. Para ello, pueden ustedes identificar algunos principios de gestión. Pueden ver aquí donde estoy poniendo el puntero.
que la estimación de la duración de actividades es fundamental, pero también depende de algunos otros recursos. Por ejemplo, el recurso hombre, la capacidad, la capacitación, las habilidades y competencias que tenga la persona para lograr conseguir esta actividad, las famosas horas hombre que invertiremos, pero también recuerden el recurso económico que necesitamos, porque a lo mejor dentro de nuestra actividad, recordemos ejemplos pasados, ¿se acuerdan levantar un muro? Si vamos a levantar un muro, pues obviamente dentro de este levantamiento de muro necesitamos comprar materia prima. ¿Cuánto nos va a costar la materia prima? ¿Cuánto nos va a costar las horas hombre, verdad? Para que podamos desarrollar correctamente el proyecto. La mejor forma de hacer las actividades, y por favor les pido que esto lo tomen muy en cuenta, la mejor forma que podemos tener para poder establecer nuestra programación es a través de un cronograma, ¿sí? Como pueden ver en pantalla, este cronograma nos va a permitir ver de manera ordenada una lista de actividades y los tiempos que tardará en ejecutarse la misma. Vean cómo aparece una fecha de inicio y una fecha de proyecto de terminación. Esto lo van a encontrar también ustedes como la famosa gráfica Gantt. Y para la programación, en la mayoría de los proyectos se utiliza una programación parecida a esta. No se vayan a casar, no vayan a pensar que este es el único formato obligatorio establecido, Al final de cuentas, la programación en base al cronograma pues debe de cumplir con el objetivo de que ustedes vean en qué día van y qué avances han tenido para poder con esto tener un control. No es ni por mucho, repito, la única forma que nosotros tenemos para cronogramar, programar o establecer las fechas. Fíjense aquí cómo las actividades a realizar consisten en selección del fenómeno, diseño de la wiki, retroalimentación, aquí dice también diferencias finitas, diseño de la interfaz, la codificación, los últimos detalles y la entrega del proyecto. Vean cómo la selección del fenómeno abarca del 27 al 28 de abril. Y luego viene la retroalimentación por parte de la empresa que haya solicitado el proyecto, identificar las diferencias que puedan existir, y esto puede llevarnos desde el 30 de abril hasta el 11 de mayo. Pero ahí tendríamos que terminar, ahí tendríamos ya que tener todo listo. ¿Para qué? Para que luego el diseño de la wiki empiece a trabajar desde el 6 de mayo al 10 de mayo. Una vez que tengo el diseño de la wiki y la retroalimentación ya ha sido completa y ya tenemos identificado qué quiere el cliente y cómo lo quiere, empezamos con el diseño de la interfaz y con la codificación. Obviamente primero tiene que empezar la codificación, que es precisamente la programación, ¿verdad? En este caso el proyecto de la wiki. Y miren cómo para poder codificar nosotros vamos a tener desde el 10 de mayo hasta el 21 de mayo, literalmente 10 días para poder hacer la codificación. Y la interfaz empezaría el siguiente día y van de la mano. ¿Por qué? Porque cuando voy codificando, voy creando el diseño de la interfaz y voy poniendo a prueba. Tanto el diseño de la interfaz como la codificación deben de terminar el mismo día, porque efectivamente antes de entregar yo ya tengo hecho todo este proceso. Por eso van a ver de aquí que las actividades se juntan en el cronograma. Y luego tenemos, por ejemplo, afinar los últimos detalles, que es, bueno, lo último que haya quedado pendiente, algunos puntos particulares que se tienen que tomar en cuenta para poder crear esta parte final, y por eso le ponemos aquí últimos detalles. El último detalle va igual, si se fijan, dentro de la codificación también en tiempo y de la interfaz, porque van ligados. Las últimas correcciones que se le hacen afectarán a la codificación, y la codificación a su vez afecta el diseño de la interfaz. Si se cumple lo establecido en el presente cronograma, estaremos entregando nuestro trabajo el 23 de mayo. ¿Qué pasa y por qué es importante tener esto? Porque esto permitiría también ir palomeando
las actividades que vamos realizando e identificar si nos estamos empezando a atrasar, porque a lo mejor podría llegar el día 12 de mayo y seguimos en la retroalimentación o en el diseño de la wiki y ya nos atrasamos. Tendríamos que hacer una reestructura, porque a lo mejor solo nos dieron estos días, ¿verdad? Son 23 y 4, 27 días exactos para poder hacer el proyecto, ¿cierto? Entonces aquí, si nos atrasamos, tendríamos que hacer una reestructura, tendríamos que hacer un golpe de timón para poder solventar el proyecto. La ruta crítica es exactamente lo que va a identificar, lo que va a ofrecer, o en pocas palabras, la información de las actividades, ¿sí?, que deben realizarse de manera indispensable para que el proyecto pueda terminarse. A veces hay actividades secundarias en los proyectos que la verdad no implican o no impactan tanto al proyecto, pero la ruta crítica nos dice cuáles son las actividades que impactan directamente y de manera profunda el proyecto. Por eso dice la diapositiva que deben realizarse de manera indispensable para que el proyecto pueda terminarse en los tiempos planeados, conociendo la duración total del proyecto, las actividades y sus necesidades específicas marcadas en el cronograma. Entonces la ruta crítica, repito, van a ser esas actividades extramedulares del proyecto, aquellas que no se pueden atrasar, no se pueden saltar, porque afectarían completamente el logro del proyecto. ¿Ok? Entonces una ruta crítica tiene que tener una hilación completa entre las actividades que realizo, cuáles son las de inicio, cuál es la dependencia que existe y cuál es la duración. En la parte inferior de la diapositiva pueden ver un cuadro que establece una ruta crítica. Como lo vimos, podemos poner el proyecto literal, podemos enumerarlo o etiquetarlo, por ejemplo, con letras como A, B, C, D, E y F. Cada actividad le pongo una etiqueta: A, B, C, D, E y F. Después, lo que hago es determinar la dependencia y la ruta crítica. Por ejemplo, el A y el B arrancan, pero para poder hacer el C no puedo hacerlo si no tengo hecho el A. Para poder hacer el D, ¿sí?, la actividad D, no puedo empezarla si no tengo hecha la B y la C. Para poder hacer la E necesito tener hecha la D. Para poder empezar con la actividad F necesito tener la D. Y para poder llegar al final de las actividades necesito haber cumplido con la E y la F. Y podemos establecer un diagrama o una serie de pasos como ruta crítica. Fíjense cómo aquí tenemos el inicio, A y B son inicio, pero A, ¿verdad? Se fijan aquí, A necesita que C esté terminado, tal como lo está estableciendo nuestra gráfica de ruta crítica. B, por su parte, fíjense cómo inicia, pero luego para que B se termine necesitamos hacer D. Y pueden ver cómo B y C, luego sigue la D. ¿Se fijan? Pero entonces la A, que también necesita que la C se hagan, aquí se juntan. Entonces yo no puedo empezar D. ¿Se fijan? Esa es la parte interesante. Yo no puedo empezar D si no tengo B y C realizadas. Por eso aquí dice B y C junto con D. Al final, fíjense cómo ya una vez hecho D, D da paso para poder empezar a hacer E y hacer F, ya que son independientes E y F, pero dependen de que D esté terminado. Y por último llegamos al fin. Esa es la parte importante de la ruta crítica. ¿Comprendimos? Nos va enlazando paso a paso las actividades que tenemos que hacer y sobre todo establece la dependencia de una actividad con otra. Ya sea que lo hagan a través de una tablita secuencial, ¿verdad? Perdón, de una tablita como esta o de una secuencia como esta, pues ambas les va a funcionar mucho para planear. Esto es muy interesante y ahorita al finalizar la sesión, antes de finalizar la misma, les voy a compartir un pequeño video sobre el cronograma y la ruta crítica.
Vamos a pasar a uno de los temas que les dije al principio, es ultramedular. Y ese tema son los costos. Los costos es por mucho, repito, de lo más importante que podemos tener. Un error en los costos es un error en todo el proyecto. Un error en los costos, un costo no contemplado, puede llevar inclusive a que el proyecto no se lleve a cabo. Un costo no contemplado puede inclusive anular completamente nuestro proyecto. Por eso es importante que conozcan cuáles son los tipos de costos que existen y vamos a platicarles de ellos. Entre las divisiones de costos más comunes, ¿sí? Les voy a platicar, está el costo directo, el que incide directamente, así como suena, incide directamente, ¿verdad?, en el producto. De hecho, podemos decir que un costo directo se define de una manera simple y sencilla como aquel costo que va directamente cargado a algo en particular. Es muy importante identificar este tipo de costos porque ahorita les voy a enseñar una fórmula muy interesante y si ustedes me lo permiten hacemos un paréntesis para poder explicar a profundidad esa fórmula que de verdad les va a ser importantísimo para ustedes. Pero bueno, regresando a este punto, recuerden entonces que el costo directo son todos aquellos costos que van directamente con la producción y con el producto. Son los que están directamente relacionados a la asignación de un valor por parte de la actividad económica que realiza la empresa. El costo directo podríamos decir que son todo aquello entonces que usamos para producir. Pero entonces, ¿qué es un costo indirecto? ¿Verdad? El costo indirecto, por el contrario, perdónenme ustedes, permítanme un segundo, listo. El costo indirecto lo vamos a definir como aquel costo que afecta al producto o al proceso productivo, ¿ok? Por lo general, pues no se puede asignar directamente al producto como tal, pero sabemos que al final de cuentas lo tenemos que hacer porque de eso depende la operación, ¿sí? Les voy a dar algunos ejemplos para que esto no quede aquí en el tintero. Recuerden que a mí me gusta darles muchos ejemplos porque ahorita los vamos a identificar. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, ¿qué les parece? Escritorios de madera, pues los costos directos van a ir directamente relacionados a lo que es el producto, ¿no? La madera, las correderas, los cajones, las agarraderas, los clavos, tornillos o pijas que utilicemos, hasta el operario directo, o sea, el carpintero directo. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Todo en función del producto. Porque el contrario del costo indirecto es aquel que de todos modos como empresa lo tenemos que erogar, lo tenemos que gastar, por decirlo de esa manera, y lo importante es que nos ayuda a la producción al final. Por ejemplo, rápido, podría ser la luz, el arrendamiento, los salarios administrativos, la depreciación del edificio. ¿Se fijan? No va directamente al producto, pero son costos que yo tengo que hacer para poder operar, trabajar y producir. Ahora, antes de iniciar con esta parte, se me olvidó comentarles algo que es extremadamente necesario, fundamental. ¿Qué es un costo? ¿Cómo tengo que identificar un costo? En el ámbito empresarial, en el ámbito de los negocios, van a llegar a notar ustedes que se habla mucho de costos y gastos. Para yo poder diferenciar un costo de un gasto es porque el costo tiene que ser visualizado como inversión. El costo se tiene que regresar, se tiene que retribuir. Yo hago un costo cuando estoy produciendo porque sé que el producto, una vez que consiga su venta, se me regresará en el costo y en una ganancia respectiva. Por eso al final del día el costo debería ser observado como una inversión en materia prima que me retribuirá el costo más la ganancia. La diferencia del costo
mejor dicho, la gran diferencia entre costo y gasto es que el gasto ya no lo voy a recuperar. Fíjense bien, el gasto ya no lo voy a recuperar. Por eso también, ¿se acuerdan lo que vimos al principio de la diapositiva que decía que tanto en la vida personal como en la vida profesional tenemos que tener un control de actividades y costos? Pues quiero que lo entiendan también en este ejemplo. Si tienen oportunidad, revísense hagan una introspección. Platiquen con su interior, revísense ustedes mismos y pregúntense, ¿qué hacen? ¿Hacen más costos o hacen más gastos? Y a partir de esta pregunta, traten de cambiar su chip, su forma de vida y su paradigma. Traten de dejar de gastar y háganlo costo. Ejemplo, imaginemos que queremos comprar una computadora, ¿sí?, para la casa. Bueno, si esa computadora no genera ingreso, si esa computadora no me genera utilidad o rendimiento, fue un gasto. Pero si esa computadora no solo la uso para las tareas, sino la uso para trabajar, la uso para vender algún producto por Facebook, la uso para a lo mejor dar asesorías por internet, consultorías por internet, etc. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué estoy haciendo? La estoy convirtiendo en costo. Y esto va para sus celulares también. Que quede claro, mis estimadas y mis estimados, que parte importante de esto es que también hagan conciencia sobre ustedes mismos. ¿Qué tienen más en su vida, costos o gastos? A lo mejor están tan emocionados, felices y contentos por tener el celular de moda, pero se les olvidó que a lo mejor es un gasto. Pues conviértanlo en un costo, ¿sí? En un costo a lo mejor que yo puedo utilizar pues a través de venta de productos por internet, ¿verdad? Contestando encuestas y que el celular me genere dinero. Conviertan los gastos en costos. Eso es fundamental. Y luego, fíjense aquí, costos variables. Aquí hay dos cosas bien importantes. El costo variable y el costo fijo. Al igual que el costo directo y el indirecto, es una forma de identificar los costos que tendremos en los productos. El costo variable es todo aquel que va en función de las ventas y varía dependiendo lo que estoy produciendo o lo que estoy vendiendo. Como principio les puedo decir que entre más produzco, más vendo, y entre más vendo, más costos variables tengo. Repito, los costos variables van a aumentar o disminuir en función de lo que venda y lo que produzca. Por el contrario, el costo fijo es aquel que pase lo que pase, siempre voy a gastar, voy a erogar lo mismo. ¿Sí? Repito, el costo fijo es pase lo que pase, siempre es lo mismo. Ejemplo, la renta del local, la renta de la empresa, la renta de la fábrica es un costo fijo. ¿Por qué? Porque no importa cuánto venda o cuánto deje de vender, tengo que pagar la renta siempre cada mes, ¿verdad? ¿Se fijan qué interesante es esta parte? Por el contrario, el costo variable es que aumenta o disminuye en función de lo que produzco o lo que vendo. Si hoy fue un mes malo y no producimos mucho porque no vendimos mucho, los costos variables bajan. Por el contrario, si produzco mucho, si vendí mucho, voy a producir más. Si vendo más, tengo que comprar más materia prima. Si compro más materia prima, los costos variables aumentan. Los costos variables y los costos fijos se pueden dividir por costos unitarios y costos totales. Ejemplo, si una empresa produce 1.000.000 de pantalones de mezclilla y cada pantalón de mezclilla me cuesta hacerlo $1, el costo variable unitario, repito, costo variable unitario sería de $1. ¿Queda claro? Y mi costo variable total sería $1.000.000. Recuerden, estamos viendo costos fijos y variables, y los variables son en función de la producción y lo que vendo. Hacer el producto me cuesta $1. Entonces ese es mi costo variable unitario. ¿Vale? Por el contrario, si yo sumo todos mis costos variables unitarios de toda mi producción, de todo lo que gasté, sería mi costo variable unitario. Mi costo fijo también puede ser unitario total.
Solo que para hacerlo unitario tendría que dividir toda la producción entre mis costos fijos. Por ejemplo, cuánto gasté de renta, cuánto gasté de luz, pues siempre y cuando la luz sea un costo fijo, porque a lo mejor la máquina con la que hago el pantalón de mezclilla necesita luz y entonces se vuelve variable. Progresando a ese punto, los costos variables, repito, los costos fijos unitarios sería dividir los costos totales fijos entre las unidades producidas. Por ejemplo, si un pantalón de mezclilla lo divido, ¿verdad?, entre mis costos totales para que yo pueda hacer, todos mis pantalones de mezclilla los divido entre todos mis costos para poder sacar el costo fijo unitario. ¿Qué les recomiendo aquí? Les recomiendo que tengamos una lista siempre de costos, identificar cuándo es fijo y cuándo es variable, porque de eso también depende el famoso punto de equilibrio. Esta es la esencia también. De verdad, qué interesante es el punto de equilibrio. Recuerden que el punto de equilibrio nos dice que una empresa no gana y no pierde, pero al menos recupera lo que es para su funcionamiento. Muchas empresas, cuando apenas salen al mercado, muchas organizaciones de nueva creación que apenas están produciendo, tienen que tener muy claro su punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio les permite, si bien es cierto, no ganar todavía dinero, no tener rentabilidad, al menos pueden, ¿sí?, al menos pueden pagar lo necesario para seguir operando. Pagas salarios, pagas la materia prima, pagas todo lo que se necesita para poder continuar con el trabajo. Ahorita al final de la sesión les voy a enseñar un ejercicio que se les va a hacer muy interesante para que entiendan la importancia del punto de equilibrio. Y bueno, ¿qué es el costo total? El costo total es todo lo que nos cuesta hacer el producto, sumando costos fijos y costos variables. Muy bien. Vamos bien. Ahorita terminando, les doy chance de que me pregunten, Respondo sus dudas ahí del chat. Tipos de costos. Como les platiqué, pues los costos directos van en función del producto. Los costos indirectos son todo aquello que me ayuda a hacer el producto, pero que no impactan directamente al producto. El costo interno son todo lo que yo tengo dentro del proyecto, ¿sí?, todo lo que yo hago, como las horas de trabajo, etc. Y los costos externos son gente externa a mí o situaciones externas que se cargan. Casi nunca se usa esta definición, siempre usamos la relación de costos directos e indirectos o usamos la relación de costos fijos y costos variables. Entonces, una vez hecho eso, ya puedo ser capaz de identificar yo los presupuestos. Para poder hacer un presupuesto, yo tengo que identificar el proceso de gestión de costos. O sea, estimar cuánto costará, estimar y luego hacer un presupuesto, ¿sí? Y luego hacer el paso más importante, el control del presupuesto. Controlar en cada momento en qué se está gastando, cómo se está gastando, es fundamental. Repito, estos tres pilares son fundamentales para la gestión del costo. Estimar, darnos una idea de cuánto va a ser. Una vez que tengamos eso, presupuestamos, hacemos el presupuesto por escrito de cuánto vamos a gastar para hacer el proyecto, y luego, conforme vaya avanzando el proyecto, hay que controlar cada gasto que realizamos, cada costo que erogamos para poderlo identificar. Estimados, mis estimadas, es muy importante y es hiper necesario que los involucrados en el proyecto lleven a cabo una planificación adecuada para que con esto logren establecer los criterios para una buena ejecución del proyecto. En este caso, recuerden que el proyecto, al final de cuentas, pues va ligado a los objetivos organizacionales, ¿sí? Pero la planificación de costos se vuelve medular. Planificar costos es exactamente lo que les acabo de comentar. Van a determinar cuáles son los costos, pero sobre todo cuándo, cómo, dónde lo van a gastar, lo van a erogar. Para planificar los costos, necesitamos, repito, para planificar los costos, necesitamos que todos los colaboradores del proyecto, todos,
deben tener conocimiento del recurso que se va a usar, de todos los recursos con los que cuentas para la actividad del proyecto, los tiempos que se han definido para realizar dichas actividades y los costos del proyecto. Para esto, la planificación de costos va a ir muy ligado también a la gráfica de Gantt que ustedes tengan, al cronograma de actividades. Debe de ser, digámoslo así, su herramienta clave, ¿no? Debe ser la herramienta que siempre tengan a la mano, identificar cuánto van a ir gastando en cada cosa. Todo esto, recuerden, es basado en una de las metodologías más importantes, la establecida por el PMBOK, que nos dice que en esta parte, como entradas tengo el alcance del proyecto, ¿sí? O sea, son documentos que necesito para poder hacer la planificación, el plan de gestión de costos, el cronograma, el plan gestión de comunicaciones, el análisis de los factores ambientales y los activos de los procesos de la organización, para generar las reuniones de planificación y análisis y tener el plan de gestión de riesgo. ¿Comprenden? Entonces es bien importante planificar sus costos correctamente, y para poder hacer eso, pues necesitamos medir la planificación de los costos que se estudian y analizan para determinar cuánto va a realizar. Para poder cumplir con esto necesitamos estimar los costos, ¿sí? La estimación de costos es la búsqueda de un pronóstico, o sea, un presupuesto base para identificar cuánto vamos a gastar. Por lo tanto, el director debe tener la capacidad de tomar decisiones sobre los recursos que se necesitan para la ejecución del mismo, así como para determinar los tiempos en que se realizará, cumpliendo con una fecha de entrega, obviamente con una fecha de fin de nuestro proyecto. Ojo, ya una vez que estimamos, nos damos una idea de cuánto podríamos gastar, hay que pasar un documento por escrito, que es el presupuesto. Y vamos a decir que para el proyecto, después de haber hecho la estimación, después de haber hecho el análisis, después de haber hecho el estudio, vamos a fijar una cantidad específica que gastaremos para poderlo realizar, ¿sí? Básicamente damos a conocer lo que va a costar la ejecución. Detallamos los gastos que se necesitan. Necesitamos poner ahí e incluir personal, materiales, proveedores, todo lo que se necesite. El presupuesto es nuestro documento rector. Tenemos que apegarnos a lo que el presupuesto marca, porque si no nos vamos a salir de manera descomunal. El presupuesto, muchachos, el presupuesto, estimadas, da a conocer todos los conceptos de gastos que vamos a realizar para poder realizar el proyecto. Los vamos a asignar en tiempo y forma. En cada una de las actividades, recuerden, hay gastos, hay erogaciones. Para planear un presupuesto necesitamos tiempo, necesitamos echarle muchas ganas, tener mucha información actual, vigente y precisa, ¿sí? Mientras más grande es un proyecto, más tiempo necesitamos en la planeación del presupuesto. De verdad, es una etapa fundamental. Y como siempre, ya saben ustedes, les voy a compartir al finalizar la sesión en nuestro apartado de anuncios de la plataforma. Les compartiré con mucho gusto un ejemplo de presupuesto y de planeación, ¿vale? O sea, ahí se los voy a poner, les voy a dar un ejemplo claro de cómo podríamos hacer esto de manera práctica para la integración de sus respectivos proyectos. Y bueno, para poder cerrar la sesión del día de hoy, no la podemos cerrar si no explicamos lo siguiente. ¿Listos? Para poder explicar la sesión, necesitamos reconocer un punto bien importante. Permítanme nada más aquí cargar que se vea bien para ustedes. A ver. Entonces, el cierre. Para poder cerrar, les platico rápidamente. A lo largo del proyecto, vamos a tener entonces que tener un control de costos precisos y adecuados. Necesitamos identificar en qué gastaremos el dinero que sacamos en la estimación, establecer fechas de dónde, cómo y cuándo.